acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola amigas, hermanos, muy buenas noches, muy buenas tardes. Aquí pues con mucho calor, ¿verdad? Estamos pasando un verano un poco fuerte, pero las ganas de estar juntos, aunque sea lejos, y poder hablar del Señor es lo que nos une y lo principal, ¿verdad? Hoy mientras... el otro día que estaba preparando este pequeño pensamiento, era sobre el nombre. Cuando nosotros, por ejemplo, conocemos a alguien, queremos saber su nombre, ¿verdad? Eso nos ata un poco más, nos da como un paso más a decir, esta persona sabemos cómo se llama, hay un contacto no de amistad, pero sí que empieza la cosa a ser más conocidos, ¿verdad? Esto me hizo recordar que cuando yo era pequeña, debería tener unos 6, 7 años, me imagino, que por la noche tenía pues una pesadilla, una muy concreta. Soñaba que habían como unas cuevas y sin ver animales, ni monstruos, ni nada de esto, en aquellas cuevas se oían, ¿no?, el rugir de algún animalito, de leones, ¿no? Seguramente que fue cuando, debería ir al parque, al zoológico, y vi las jaulas, y me imagino que algo así se me quedó, ¿no? Y no me gustaba, no lloraba ni nada, pero no me gustaba aquel sueño. Y yo me acuerdo que le decía a mi madre, he vuelto a soñar el sueño que no quiero, que no me gusta. Y mi madre decía, bueno, pues vamos a leer un poco la Biblia antes de dormir, vamos a orar. Y yo me acuerdo que cuando mi madre terminaba la oración, decía, en nombre de Jesús. Pero esto lo tenía seguramente dentro de mi cabeza sin comprender bien el significado, ¿no? Pero sí que me acuerdo que una vez fue en un sábado que volví a soñar y dije, uy, no, me desperté, no puedo soñar esto porque mañana voy a la escuela dominical y me hablarán de Jesús y me contarán cosas de Jesús. Esto todo yo en mi cabeza. Y mientras estaba preparando esta pequeña reflexión sobre lo que es el nombre en sí, por eso me he acordado, ¿no? Jesús. El nombre de Jesús. En aquella época también habían otros Jesuses. Pero ¿verdad que cuando nosotros conocemos a alguien y amamos a alguien, este nombre sobresale de los otros nombres iguales? Yo, por ejemplo, tenía uno de mis tíos más preferidos, a los que yo quería más, se llamaba Pedro, el tío Pera. ¿Qué pasaba? Que cuando yo oía, incluso ahora me está pasando, este nombre, para mí tiene otro significado. Tiene el significado de una persona que he conocido, que he amado. Y esto nos hace, como antes he dicho, atarnos un poco más con la persona que lleva este nombre, ¿no? Claro,
Para nosotros, el nombre de Jesús es algo especial. Es algo que nos une, que nos ata, que es un nombre que amamos. Por eso es muy importante, ¿no? El nombre, Señor Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús mi amigo, Jesús mi Salvador. Qué precioso nombre, ¿verdad? Jesús mi amigo. Es estupendo al ver y al conocer el nombre de aquella persona en Jesús. Cuando hablamos de Él en las Escrituras y decimos, es el nombre que nos une y que podemos ir al Padre con aquella confianza, ¿no? Porque también nos dice que todo aquello que pidamos en nombre de Jesús, el Padre nos lo dará. Por esto en nuestras oraciones terminamos siempre en nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Y a veces, cuando decimos en nombre de Jesús, lo decimos de carretilla. Seamos sinceros. Cuando terminamos de orar, el Señor, te damos las gracias, ¿no? Y terminamos de decir, y es como decir, bueno, ya hemos terminado, en nombre de Jesús te lo pedimos. No, es mucho más serio. En nombre de Jesús. ¿Ves? El nombre de Jesús. La reunión del jueves, la reunión de oración que tuvimos en la iglesia del Turó, nada menos el pastor hablaba de lo que era la oración, ¿no? Y se comentó que cuando terminamos de orar, decimos en nombre de Jesús, ¿no? El nombre que por Él Dios nos va a dar aquellas cosas que anhelamos en nuestro corazón. Jesús, cuando, yo me lo imagino, cuando estaba en medio de sus discípulos, en medio de aquellas personas que le seguían, o incluso las que no le seguían, pero le habían oído su nombre, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno, Jesús aquel que va con hombres y mujeres, que a veces va con personas que no son muy de buen nombre. Ah, sí, ¿quién es este? Jesús. Jesús que iba con republicanos, Jesús que iba andando con personas y mujeres, no olvidemos, Jesús es el que dio, el que volvió a dar, mejor dicho, levantar a la mujer, cosa que el hombre en sí, no Dios, no Dios, el hombre, el ser humano, la había dominado, incluso hoy en día, no nos tenemos que engañar. Pero Jesús le da una vuelta y dice, no, la mujer es igual que el hombre. ¿Quién estuvo hablando con una mujer en un pozo pidiéndole agua? Ah, fue Jesús. Fue Jesús. Cuando su madre le dice, Jesús, se han quedado sin vino. ¿Os acordáis?
el primer milagro que Jesús hizo. Jesús se han quedado sin agua, sin vino. Jesús, el que andaba con sus compañeros, con Juan, con Pedro, con María Magdalena, con Lidia, con muchas mujeres y muchos hombres. Qué bonito. Estoy convencida que muchas personas que no lo conocían, pero sí por el nombre, estoy convencida que cuando Jesús fue a Juan el Bautista para bautizarlo, ¿vosotros no creéis que habían personas allí diciendo, ah, mira, es Jesús? Jesús el carpintero, Jesús el hijo de María y de José. Jesús, aquel que hablaba de la salvación, aquel que hablaba de amor, aquel que dice, aún hay tiempo para reconciliarte con el Padre. Aún hay tiempo para salvación para ti y para mí. Aquel Jesús de Nazaret, que fue crucificado en una cruz, por ti y por mí, por llevar la buena noticia de salvación. Allí, en la cruz, fueron clavados todos nuestros pecados. ¿Y qué decimos? Cuando decimos esto, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que entendemos? Nuestra vida cambió cuando aceptamos al Señor, ¿verdad? Nuestra vida pasada ya está pasada. Él nos perdonó de todas aquellas cosas que no entendíamos y lo hacíamos mal. Y llega Jesús y te dice, haz el bien, ama a aquel que te hace el mal. Es fuerte. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Quién nos está amando así? Jesús, el que dio su vida para que nosotros hoy en día estuviéramos hablando, estamos hablando de Él, estamos hablando de la salvación, estamos hablando que tenemos que perdonar, estamos hablando que tenemos que ser felices. El creyente tiene que ser feliz, porque si no, el regalo tan precioso que Jesús hizo, ¿de qué serviría si vamos con una cara seria y vamos aún, y siempre quejándonos? ¿De qué hubiera servido? ¿De qué ha servido el sacrificio de morir por ti y por mí? Por poderte decir hoy en día, Jesús nos ha dicho, ama a tu prójimo, sé fuerte, porque yo estaré con vosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando vemos que por su nombre el Padre nos dice, bien, ¿queréis tener paz? ¿Queréis conocerme? Pues mirad a Jesús y me vais a conocer a mí. Quien conoce al Padre, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Nos lo dije Jesús mismo. Quien me conoce, conoce al Padre. Tantas cosas tendríamos que decir. Nos alargaríamos muchísimo hablando de nuestro Jesús, de ese Jesús amado, de ese Jesús que no terminó en la cruz, porque el Padre
lo resucitó. Tenemos a un Dios, tenemos a un Jesús de vivos, de personas que nos alegramos, que nos gozamos, incluso en las dificultades, porque aclamamos a este nombre: Señor, ayúdanos. Señor, estate con nosotros. Señor, haz que no nos apartemos nunca de ti. Si tienes un momentito, unos minutos, unos segundos, busca el nombre de Jesús. Y si no lo conoces, si aún estás en dudas, dile: quiero conocerte. Quiero estar gozosa incluso en las tribulaciones. Quiero tener paz dentro de mi corazón. Busca el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Buena semana, muy bendecida. Adiós. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí